Señor, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando la alabas. Díselo por la iglesia, cántalo conmigo así una vez más. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando la alabas, cuando la Gracias, Señor. Gracias. cuando la alabas. 1, 2, 3, sí. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos al Centro Familiar de Adoración. Vamos entonces con la palabra de Dios. Damos también la más cordial bienvenida, no solo a los que nos visitan por primera vez aquí, esta iglesia es su casa, sino también a los muchos hermanos que nos están sintonizando en vivo a través de las redes sociales. A ver, iglesia, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a los hermanos que nos ven desde casa o desde algún lugar? Tal vez alguno tuvo que trabajar hoy, pero les decimos, si vives en San Salvador, en persona es mucho mejor. Ese poquito de alabanza que escuchaste es solo una muestra de lo que podrías estar viviendo si nos acompañas en persona el próximo domingo. Estamos en el Boulevard Constitución, iglesia Cephal Church, junto al Colegio Cefas. Tenemos servicios a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bien, el mensaje de este día es una continuación de una serie que comenzamos ya hace varias semanas, hermano, que se llama Reyes Malos sirviendo a un Dios bueno. ¿Cómo se llama la serie? A ver si me ayuda. Reyes Malos sirviendo a un Dios bueno. Ustedes saben que se trata de un estudio del libro de Reyes o de los libros de Reyes, y en ellos podemos ver ese factor común, ¿verdad? Como todos los reyes que Israel y que Judá tuvieron cometieron más de algún error. La mayoría cometieron muchos. Hubo otros que fueron mejores reyes, por ejemplo Ezequías, por ejemplo David, pero aún hasta ellos, hasta el más santo de ellos cometió algún error. Yo quisiera, hermanos, que ahí pudiéramos ver reflejada nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted y yo, todos le fallamos al Señor. Qué bueno que hubo uno o dos aménes. Todos le fallamos al Señor. Hasta el que sea más santo entre nosotros le falla. Pero también, aparte de vernos reflejados, veamos reflejada en nuestra vida la gracia de Dios, porque Él favorece al que no merece. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sido favorecidos por la gracia divina a través de la persona de Cristo? Amén. Por eso esta mañana, hermanos, vamos a continuar con un mensaje que está basado en el capítulo 6 del primer libro de Reyes. Quiero pedirle que abra su Biblia en el capítulo 6 del primer libro de Reyes y nos vamos a poner de pie para poder leer juntos la palabra de Dios. Primer libro de Reyes 6. El título del mensaje le hemos llamado Una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Primer libro de Reyes 6, del 11 en adelante. Cuando lo tenga, se pone de pie o me dice amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Qué bueno. Bueno, vamos a leer entonces 6:11 de Primero de Reyes. Por cierto, hermano, lo que vamos a leer aquí es respecto a la construcción y la dedicación que Salomón hizo del templo. Dice así la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, ¿cómo le dijo? Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré la palabra. 2, 2, 3. 2, 3. Regálame este. 2, 2, 3. Sí, 2.
2, 3, sí. Vamos a usar el micrófono amarillo, hermano. Estamos en el versículo 12. Regálame bastante más volumen, bastante más en el amarillo. Ok, dice así: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Leemos juntos el 13 de nuevo. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla, leerla, recibirla. Ayúdanos esta mañana para que podamos recibirla con gozo, que podamos recibirla con humildad, sabiendo que eres tú, Señor, el que habla al corazón del hombre, que no es un hombre esta mañana dirigiéndose a ellos, Señor, sino que eres tú el que quieres hablar con cada uno de tus hijos. Señor, tú conoces cada vida, tú sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos. Por eso te suplicamos, te pedimos, háblanos, dígale al Señor que le hable esta mañana. Háblanos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser hacedores, a poder aplicar esta palabra. Que sepamos, Señor, que tú moras adentro de nosotros y podamos dedicar, consagrar nuestra vida a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Me gustaba más la otra iglesia que esta. Así fueron las palabras de uno de mis hijos cuando Dios nos había permitido estar en una filial, y hubo un momento que la filial creció y nos movimos de un edificio donde habíamos estado al principio, el edificio Valencia, nos movimos a un hotel. Entonces mi hijo chiquito, Jorgito, mi hijo menor, en ese tiempo habrá tenido sus 2 años y medio, 3 años, no, como unos 4 años habrá tenido Jorgito. Cuando nos movimos, ya el local inicial tenía, póngale, para unas 80 personas, y nosotros a veces le metíamos hasta 90 personas, pero ya incómoda, ¿verdad? Cuando la iglesia pasó de eso, hicimos 2 cultos, cuando pasó de eso, bueno, es momento de movernos. Pero no le gustó el hotel a Jorgito, a mi hijo menor. No, me dijo, no me gusta, esta iglesia no me gusta, me gustaba más la otra, refiriéndose al local en el edificio. Y entonces me causó gracia y me dio curiosidad, ¿verdad? Y dije, tal vez aquí puedo aprender algo en que estamos fallando. A ver, Jorgito, contame por qué no te gusta esta iglesia en el hotel, sino que te gustaba la del edificio. Es que mira, me dijo, aquí en el hotel es cierto, es más grande, hay alfombra, puedo dar vuelta de gato. Imagínense cómo evalúa un niño, ¿verdad? Aquí sí, en el momento de jugar puedo dar vuelta de gato, me dijo, pero lo que pasa es que aquí no tenemos un local fijo para niños. Aquí no tiene colores de niño. Este local solo venimos el domingo y de ahí ya no es nuestro. En el edificio, porque es cierto, en el edificio estábamos de manera permanente, ¿verdad? Toda la semana el local lo ocupábamos, mientras que aquí en el hotel solo llegábamos el domingo unas horitas y de regreso, ¿verdad? Ya estábamos como en el desierto, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Con un tabernáculo móvil ahí, portátil. Pero entonces, hermano, me dijo, allá estaba decorado con cosas de niño, allá era nuestro local, así que esta iglesia no me gusta. Pero cuando nos venimos a Cephal Church y nos unimos, me dijo otra vez, pues hoy sí, me dijo, esta iglesia sí me gusta, y ya está contento aquí en Cephal Church, porque aquí tienen espacio para los niños, y aquí también doy vuelta de gato, me dijo, me regañan, pero aquí sí está feliz. Hermano, a pesar de que esta historia sea algo sencilla, algo risible, pero a muchos de nosotros nos pasa igual que Jorgito, que dejamos fuera el hecho que la verdadera iglesia de Cristo no es un local. El verdadero templo, hermano lindo, no es un edificio. Este es un lugar de reunión donde viene la iglesia de Cristo. Oiga, hermano lindo, usted no va a la iglesia el domingo, usted es la iglesia toda la semana y se reúne en un edificio para adorar. Por favor, diga en esta mañana, yo soy templo viviente de Dios. Yo soy la iglesia de Cristo. Lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, hermano, que no se sabía claramente en el Antiguo Testamento, es que la iglesia o el templo verdadero no era un lugar. Y ya en el Nuevo Testamento eso sí queda clarísimo. El apóstol Pablo y otros que enseñan en el Nuevo Testamento, y vamos a ver algunos versículos, si estamos listos ya con los versículos, que enseñan que usted y yo somos el templo del Señor. Mire por favor la primera carta a los Corintios en pantalla, ¿verdad?
no se preocupe de buscarlo, pero tome nota de la cita. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis, a ver, lea conmigo, que somos, hermano, templo de Dios? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios mora. Oiga la palabra morar, es que habita, vive permanentemente. No solo viene el domingo un ratito y se va, vive permanentemente en nosotros. Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No está hablando de maltratar las sillas o de manchar las paredes, está hablando del trato que usted le da a su vida, a su cuerpo, a su ser, ¿verdad? Porque el templo de Dios, el cual, ¿quién es? Sois vosotros, santo es. Mire por favor en la segunda carta, bueno, ahí mismo en la primera carta, capítulo 6 dice así, a ver, léalo conmigo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El apóstol Pablo está dejando claro entonces que el templo verdadero somos nosotros. Fíjese el versículo que leímos al principio de Primero de Reyes, y yo le pido que tenga su Biblia abierta porque nos vamos a estar refiriendo a Primero de Reyes, en eso nos vamos a estar basando. Primero de Reyes 6 narra que Salomón estaba construyendo el templo. Es un privilegio que Dios le dio a él. Pero fíjese usted que David había querido construirle una casa al Señor, el papá de Salomón, y Dios le dijo a través del profeta Natán: dice el Señor que tú no le vas a construir casa a él, sino que un hijo tuyo, alguien que va a descender de ti, que va a salir de tus lomos, ese hijo tuyo es el que te va a construir el templo. Y fíjese usted, hermano, que estas palabras tenían un sentido profético. No sé si me pueden regalar un poquitito más de ganancia en el micrófono amarillo, si me hacen el favor. Tenían un sentido profético porque si bien es cierto que en el plano inmediato Salomón, un hijo de David, es el que iba a construir el templo físico, ¿verdad? Pero el profeta, sin saberlo, ya se estaba refiriendo a que un descendiente de David iba a construir o a fundar el verdadero templo, Jesucristo, hermano lindo, que es la piedra angular de la iglesia de Cristo. El verdadero templo somos usted y yo, fundados, hermano, sobre el fundamento de Cristo. Él es nuestra piedra angular. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es Jesucristo la piedra angular del verdadero templo que somos usted y yo. Mire por favor Efesios 2 en pantalla, Efesios 2:19. Dice Pablo a los efesios: ya no sois extranjeros advenedizos, sino conciudadanos de los santos, hablando a los cristianos, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios, edificados, oiga, y habla de un edificio, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles, ¿verdad? Que predicaron en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo, ¿quiénes predicaron? Profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesús. Mire lo que nos dice, información de ese templo espiritual que somos los creyentes. El fundamento, apóstoles y profetas. La piedra angular, Jesucristo. Sigamos leyendo. ¿En quién? Todo el edificio. ¿A qué edificio se refiere, hermano? Aquí a Cefad, a las 4 paredes, al hotel. No, a nosotros, ¿verdad? Que somos templo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué dice? Templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Oiga, hermano, dice que es un edificio activo, es un edificio dinámico, es un edificio viviente, la iglesia de Cristo. No son estas 4 paredes muertas. La iglesia de Cristo puede seguir adelante si viene una inundación allá en Texas, y oramos mucho por los hermanos que están en Texas, persecución, terremotos, se pueden caer los edificios, pero la iglesia de Cristo va a permanecer. Dice, y sobre esta roca, que es Cristo, ¿verdad? Dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No quiere decir que el edificio es indestructible, es esto, la comunión de los santos, ¿verdad? La iglesia de Cristo es indestructible. Tengo un punto importante para todo esto, hermano, pero téngame paciencia, un pasaje más. Miren en pantalla la primera carta de Pedro, capítulo 2. Él también entendía que la iglesia de Cristo somos nosotros, ¿verdad? Dice, acercándonos a Él, a Jesús, ¿verdad? Piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire quiénes somos nosotros. Vosotros también, ¿qué somos? Como piedras vivas, sed edificados, ¿qué somos, hermano? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué?
Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Somos un edificio dinámico que va creciendo, se va ampliando. Cada uno de nosotros somos piedra viva. Hágame un favor y diga: yo soy piedra viva del templo santo del Señor. Dígalo en este momento. Hermano lindo, ¿y cómo podemos aplicar esta palabra? Bueno, sencillo. Salomón construyó este templo. Salomón nos lleva a pensar en Cristo, ¿verdad? Cristo construyó un mejor templo. Salomón le dedicó el templo al Señor, y de eso estamos leyendo, de la dedicación. Salomón está en plena construcción, afanado con los detalles, ¿verdad? Con la puerta, con el atrio, con el lugar santo, el lugar santísimo. Pero después se lo dedicó, se lo consagró. Diga conmigo, por favor: se lo consagró. ¿Qué podemos aprender nosotros de la dedicación del templo? Cómo vivir una vida consagrada a Dios. Hermano lindo, si usted es templo, tenemos que dedicarle nuestro templo al Señor. ¿Cuántos quisieran de verdad estar conscientes que su vida es constante morada de la presencia de Dios? Y entonces dedicarle su vida al Señor. Vamos a ver entonces 3 maneras como la dedicación que hizo Salomón del templo nos enseña a los cristianos hoy a consagrar nuestra vida al Señor. Cómo tener una vida consagrada, así se podría bien titular esta parte, ¿verdad? En primer lugar, hermano, vamos a ver en pantalla. En primer lugar, no te conformes con las apariencias de tu templo. Procura crecer en obediencia. Diga por favor: no te conformes con las apariencias. Hágame un favor, dígale al que tiene a la par: no se conforme con las apariencias. Hay algunos hermanos que están más preocupados de qué bonito se ve el templo por fuera. Habemos algunos megatemplos por aquí, ¿verdad? Pero afanados por la apariencia exterior, afanados por el qué dirán, afanados por las palabras que usamos al orar, por ejemplo. Pero estaríamos cayendo, hermano, en un fariseísmo moderno, donde estamos queriendo aparentar. Pero a Dios, hermano, esta mañana Dios te quiere decir algo. A Dios le interesa lo que sucede adentro de tu templo y no afuera. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios está viendo en el corazón, adentro del templo. Es donde el Señor está viendo. Y quiero decirles, hermanos, hermano Ronald, habían unas fotos de unos templos que tienes, por si las tuvieras a la mano en tu lugar donde te mando los mensajes, tal vez podemos revisarlas. Y entonces, hermano, decirles: mire por favor el pasaje que hemos leído al principio, 6:11. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas. Haga una pausa ahí. Si usted se fija, encontramos a Salomón, hermano, en un momento donde él estaba afanadísimo por los detalles exteriores. Él estaba viendo, bueno, es más, veamos desde el versículo 1. Dice: en el año 480 los hijos de Israel salieron de Egipto. En el mes Sif, mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Mire lo que dice el 2. La casa que el rey Salomón edificó tenía ¿cuánto de largo? 60 codos de largo, 20 de ancho. El 3, el pórtico delante del templo tenía 20 codos. Mire el 4, e hizo a la casa ventanas anchas. Mire el 5, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Mire el 6, el aposento de abajo era de 5 codos, el de en medio de 6 codos, el tercero de 7 codos. Qué tremendo, ¿verdad? Mire el 7, cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, de manera que no se oían ni martillos ni hachas. El 8 habla de la puerta del aposento, pero viene palabra de Jehová. De pronto el cristiano se desenfoca de lo que importa y está más enfocado en lo exterior. Sí, que aquel no venga con arito, que el otro no, que los tatuajes son pecados. Yo, claro, por supuesto, hay que respetar la casa de Dios y no nos vamos a meter a discutir. Obviamente un hijo de Dios ya ni se pregunta si esas cosas son pecado o no. Uno ya sabe que esas cosas las practica el mundo. Y uno, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? No tiene nada. Pero el punto es este, hermano, que podemos vernos muy santos por fuera y estar llenos de resentimientos, de odio, de envidia por dentro. Podemos vernos muy santos por fuera y no tener comunión verdadera con Dios adentro. Podemos ser un templo lujosísimo por fuera. Las ventanas no, lindas, los aposentos, los pórticos. Unos templos como los que se ven, por ejemplo, en Europa hoy en día. Pero sabe que esos templos por dentro son museos.
están muertos. No hay obediencia. Y viene palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor a Salomón? Mire por favor el 12. Con relación a esta casa, como diciendo, Salomón, qué bueno que estás haciendo un templo bonito, pero mire lo que le dice: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis ¿qué? Note esas palabras: estatutos, decretos, mandamientos. 3 sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Entonces le dice: yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. Como diciendo, para ser verdadero templo no basta con los detalles bonitos, tiene que haber obediencia. No se conforme con las apariencias, sino que haya obediencia a la palabra. ¿Cómo está tu vida y la mía esta mañana? Los pentecostales, nuestra denominación, nosotros somos una iglesia pentecostal. Creemos que Dios continúa llenando con su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios continúa haciendo milagros según su perfecta voluntad. El poder de Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Pero quiere verdadera llenura del espíritu. Mire por favor lo que pasó en el capítulo 8. Ahí lo va a tener en pantalla. Hermanos lindos, pónganme por favor Primera de Reyes 8. Ahí está. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué pasó? La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Uno de los propósitos de tener un templo era que Dios habitara físicamente con el pueblo. Oiga qué impresionante, hermano. Nosotros somos templo viviente. En nosotros habita físicamente la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero quiere verdadera llenura, no se conforme con apariencias, procure vivir en obediencia. La verdadera llenura, hermano lindo, va a venir cuando comencemos a obedecer la palabra de Dios. No se obtiene necesariamente con emoción, aunque las emociones no son malas, pero la verdadera llenura en la vida cristiana va a venir cuando obedezcamos a la palabra de Dios por convicción y no por emoción. Es bonito ese momento donde nos emocionamos, es bonito. Yo he sabido de personas que dicen que caen en descanso, hay personas que el Espíritu Santo llena con su poder y el resultado es que hablan en otras lenguas. Se ve en la Biblia y lo hemos visto en la vida real. Pero una llenura, hermano, comienza con una obediencia al Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Claro, cuando yo obedezco la palabra de Dios y me aparto de aquellas cosas que no convienen y confieso aquellas luchas ocultas que yo tengo y se las rindo al Señor, entonces viene la llenura del Espíritu. ¿Y cómo viene esa llenura del Espíritu? Leyendo la palabra de Dios, himnos, cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros. Hay un amigo, hermano en Cristo, que ustedes conocen, que sirve con los muchachos allá en multimedia, anda en Europa unos días porque el Señor le permitió esa bendición. Tiene unos 2 meses de estar allá y me mandaba unas fotos, hermano. No sé si logramos conseguir algunas fotitos, las van a ver ahí en pantalla. Me mandaba este hermano unas fotos. Por ejemplo, aquí tenemos una de las catedrales. Yo no me acuerdo si esta es la de Notre Dame, la que está en París, si no me equivoco, Catedral de Notre Dame. Son unos edificios preciosos, hermano, y no le voy a mentir, yo no me los puedo de memoria por nombre. Vamos a ver la siguiente que tengan por ahí. Mire esa belleza de edificio. Y nos contaba este amigo: miren, las iglesias acá son así, todas son con lujo, como con una tendencia barroca, ¿verdad? Usted entra y mira impresionantes detalles en oro, unos templos impresionantes. En algún momento fueron tremendas iglesias. Veamos la siguiente. Mire por favor esos detalles por dentro. Son templos, y hermano, y no son fotos bajadas de internet. Este amigo entró personalmente a estos templos, pero cuando le pregunté por los cultos o que si había algún tipo de servicio, me dice: no, pastor, si aquí estaba lleno, los templos llenos de turistas con cámara fotográfica como yo. ¿Y no te regañaron que tomara fotos? No, si aquí no había culto, aquí todo el mundo entra a ver lo que un día fue un templo. Son museos, mire qué preciosa esa, esta es tremenda, lindísima. Oiga, pero ¿de qué sirve que esté tan linda si está muerta por dentro? Ahí no se alaba al Señor, ahí no se adora a Cristo, ahí no se predica, ni mucho menos se obedece la palabra.
No vaya a ser que algunos de nosotros seamos como estos templos así. Oiga, no, ese hermano se ve tan espiritual. Viera cómo ora, cuando él ora y ora, levanta las manos. Pero allá afuera, ¿cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios? Hermano lindo, quiero que este mensaje sea práctico para usted esta mañana, porque el tiempo nos come. ¿Cómo está usted en su lectura diaria? ¿Se está exponiendo a la palabra de Dios? ¿Está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice? Hermano, está siendo confrontado, porque la palabra tiene ese efecto, lo incomoda a uno. Y si uno es incomodado por la palabra de Dios, entonces es retado. No va a cambiar con sus propias fuerzas, pero le va a rendir esa área al Señor, y el Señor empieza a transformarlo. ¿Somos un templo viviente o somos un templo muerto? ¿Quieres una vida consagrada al Señor? Necesitas crecer en obediencia a la palabra. Vamos a ver solo dos áreas sencillitas, solo para que usted se autoevalúe. Dos áreas sencillitas para que evaluemos si solo estamos por fuera pareciendo cristianos o de verdad estamos creciendo en obediencia. Claro, nadie es perfecto, pero evalúese. Uno, el diezmo. Es bíblico. La palabra de Dios ordena que diezmemos. Casi ni un amén. Hermano Nahum, le toca difícil tarea. Hoy lo entiendo. La palabra de Dios ordena que diezmemos. Aunque no nos guste, así es. Ahora bien, para el pueblo de Dios era un requisito, era una ley. Nosotros digamos que ya no estamos sujetos a la ley, pero sigue estando en la Biblia que el pueblo de Dios se distingue de los pueblos paganos, porque el pueblo de Dios reconoce que todo le viene del Señor. ¿Cuántos reconocen que todo le viene del Señor? Claro, con la boca es fácil reconocerlo, pero con la ofrenda demostramos que de verdad reconocemos que todo viene de Dios. Amén. Por lo tanto, el cristiano, ¿sabe por qué se puso el 10% como ley? Óigalo, el 10% se puso como ley porque el pueblo no daba ni eso. El corazón humano es tan agarrado que puede por fuera ser muy espiritual, no olvídese, pero a la hora, como dicen los norteamericanos, put your money where your mouth is. A la hora de comprobar si de verdad estamos dispuestos a respaldar con hechos nuestro agradecimiento, el pueblo de Dios no daba ni eso. Por eso Malaquías les dice unas palabras duras. Hermano Nahum siempre cita del 10 en adelante, excelente, ¿verdad? Probadme ahora en esto. Pero si usted ve los versículos anteriores, son duros. Toda la nación entera me habéis robado. Y les decía en aquel tiempo, porque Cristo no había venido, malditos sois con maldición. Ahora ya sabemos que Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. No hay maldición para el cristiano. ¿Cuántos lo creen? Amén. No, es que no te va a venir maldición por no dar el diezmo. Pero el punto es, ¿eres un templo viviente o no? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios o no? Porque entonces el cristiano ya no hay ley. Claro, el cristiano da por lo menos, oíganlo bien, por lo menos el 10%. Dice un hermano que oraba por las ofrendas ahí en la filial, dice: la billetera, hermanos cristianos, es lo último que se convierte. Todo el cristiano no olvídese, le entregamos al Señor todo, pero la billetera sí no se convierte tan fácil, ¿verdad? Es incrédula, es impía. Pero el cristiano debe de anhelar crecer en obediencia. Yo no puedo dar ahorita el 10%, dice alguien, pero yo quiero anhelar crecer en obediencia. No porque la iglesia, claro, es una bendición y podemos alcanzar a más personas, pero no lo digo, y Dios sabe en mi corazón que no lo digo por beneficio de los que trabajamos en una iglesia, sino por beneficio suyo. Porque aquí hay gente que ha comprobado que el Señor no se queda con nada. ¿Usted cree que los pastores no diezmamos? Si en la conferencia de las asambleas de Dios nos llevan, mire, las costillitas, ¿me entiende la seña, verdad? Contadas. El pastor Javier, dijo uno de ellos, ahora ya es pastor general. Sus diezmos ya no tienen que ir a la iglesia, sino que tienen que ir a la conferencia. Entonces a los pastores y usted tiene que poner el sobre con su nombre y le cuentan las costillas a ver si es cierto que está diezmando. Y le quiero decir algo, y Dios puso en mi corazón, pero ¿cómo voy a dejar de dar en mi iglesia? Entonces, Señor, ¿qué hago? Da allá también. Da tu diezmo allá y seguí dando esta cantidad aquí. Pero Señor, no me va a alcanzar. ¿Cuántos han oído esa voz, ese argumento? No me va a alcanzar. Está Pachito el Río, ¿verdad? Templos muertos. No, mentira. No, porque yo se lo digo, yo también.
Y de repente, hermano, lo hago la primera vez, en la mañana, porque a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana del primer lunes de cada mes hay reunión. Ahí lleva uno sus diezmos. Y lo doy, y va a sonar el teléfono, y va a sonar. Una clienta del único negocio que Dios nos ha permitido conservar después de habernos dedicado a los negocios. Ahí quedó uno que no nos consume tiempo, ahí está. Y la clienta va a llamar y va a llamar de un país de Centroamérica. Pedido ese día, después de haber dado el diezmo. Pero ni siquiera me fui del lugar, estábamos en el culto con los demás pastores. Cae el pedido. ¿Casualidad? Puede ser. Solo que casualmente, hermano, desde entonces, cada vez que nosotros damos el diezmo, Dios no permite que termine la semana sin que nos haya sorprendido. El que está aquí arriba es uno, hermano, que le cuesta ser obediente a la palabra de Dios, pero no se conforme, sino que incomódese, no se acomode. A ver, diga por favor, no se acomode, incomódese y procure obedecer cada vez más la palabra de Dios. Otra área difícil, la relación con el sexo opuesto. Porque esos chats que tienes con personas que no son tu pareja, esa costumbre quizás de mirar pornografía, esa amistad de hermanitas solteras y con un hombre casado, ese tipo de situaciones no le agradan al Señor. Ese tipo de áreas ocultas en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Somos desechados? No, la gracia de Dios nos sostiene, pero debemos de procurar caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiere un templo consagrado al Señor? Camine en obediencia a la palabra. No se conforme solo con verse bien espiritual y salir en la foto. Hasta del Facebook salen algunos de ustedes y dicen, qué bien salí, y hasta ponen la foto de perfil. No se conforme, dice el Señor. Procure crecer en obediencia a la palabra de Dios. Esa parte nadie la ve, esa parte el Señor la va a ver, y la alabanza va a venir del Señor y no de los hombres. En segundo lugar, ¿cómo tener una vida consagrada? Bueno, aproveche el recurso de la oración. Un templo sin oración no es templo. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Un templo sin oración no es templo. Y yo le quiero preguntar, ¿es su templo una casa de oración o es un lugar de negocios? Porque Jesús llegó una vez a un templo, lo halló lleno de negocios y de comercio, ¿y qué hizo? Le dio vuelta a las mesas. Y a algunos de nosotros nos ha pasado así. Nuestra vida era todo menos casa de oración, y el Señor va a reclamar con celo su templo, porque Él es un Dios celoso. ¿Cuántos dicen amén? Mire por favor, Primera de Reyes 8:28, adelante un par de paginitas. 8:28 al 30 dice, con todo, Salomón aquí, hermano, ya terminó y está dedicando el templo. Y mire de lo que habla. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo, su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Vaya, ¿con qué estrenó Salomón el templo? Con oración. Mire lo que dice el 29. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Por favor, no piense en el templo de aquel entonces, piense en su vida. Y mire lo que la palabra de Dios dice, que de día y de noche los ojos de Jehová están puestos sobre ti. Dice que Él ha dicho, esta persona, Vitelio López, el hermano Marito, el hermano Carlitos, son mi casa sobre la cual yo he puesto mi nombre. Así dice el Señor. El Señor te marca, te aparta como territorio suyo. ¿Y para qué sirve eso, hermano? Mire, al final del 29, que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Ahora, yo quiero por favor que ustedes lean, por ejemplo, les voy a pedir que tengan listo el 32 y les voy a pedir que leamos antifonalmente. Vaya, dice el 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, van ustedes con el 32. Tú oirás desde el cielo, ¿y qué va a hacer? Actuarás y juzgarás. Vaya, pausa. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado, se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, van ustedes con el 34. Tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, oiga, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado. 36. Ustedes, tú oirás en los cielos y perdonarás. Lea por favor el 39, ¿cómo dice? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. 43, ¿cómo dice?
Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Y ahí podemos seguir, hermano. Podemos seguir, por ejemplo, mira el 49, tú oirás en los cielos, y ahí sigue. ¿Cuál es el punto de la dedicación del templo? Lo que usted dice aquí en la tierra, el Señor lo oye en los cielos, escucha la oración, perdona el pecado, restaura, ayuda, levanta a sus hijos que oran a Él de día y de noche. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Templo de Dios, tu vida es casa de oración. Tú eres el templo donde tiene que haber oración de día y de noche, y no la va a hacer un sacerdote, la vas a hacer tú, porque tú eres. La Biblia practica el sacerdocio universal en el Nuevo Testamento. Usted, hermano, a través de Cristo, lo que usted dice aquí, el Señor lo oye allá. Algunos dicen, híjole, yo no sé si el Señor a mí me oirá. Pero es que no oramos en nombre nuestro. ¿Cómo decimos al final de la oración? En el nombre de Jesús. Yo no sé si el Señor me oirá porque le he fallado, porque he pecado. Pero por la obra de Cristo, el Señor oye tu oración. No cualquier impío puede hablar con Dios y que Dios lo oiga. No oye la oración. Pero de un cristiano, aunque le falle, aunque cometa errores, ahí se ha dado el sacrificio de Cristo. Y no vaya a ser, hermano, que un día lleguemos al cielo y nos demos cuenta todo lo que el Señor tenía para nosotros y le digamos, ¿y esto? Eran cosas que tenía para ti. Pero ¿y por qué no las recibí? Porque no me pediste. Pedid y recibid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hermano, si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, no le vaya a pasar como aquel que compró con mucho sacrificio un boleto para subirse a un barco, a poder cruzar el mar y llegar a otro continente, porque la situación estaba muy mal donde él vivía, y solo eso pudo pagar. No logró llevar más dinero, solo el boleto le alcanzó, y guardó el boleto y había conseguido tortilla, pan duro y un poquito ahí de cualquier comida, semillas, cosas que los sostuvieran por un par de semanas, porque iban a viajar de un continente al otro. Y mire, hermano, se fue a esconder al cuarto de las máquinas este pobre hombre, y no comía, se aguantaba el hambre, y veía desde lejos el restaurante que tenía vista al mar, donde estaban las personas, decía él, de dinero, las personas afortunadas que les alcanzaba para comprar en ese restaurante. Y él escondido, con el calor del cuarto de máquinas, solo veía que los demás recibían, y él sacaba su pedazo de tortilla dura, sacaba su par de churritos, semillitas, cosas que él había logrado, hasta que ya cerca, a las pocas horas de llegar al puerto, hermano, el capitán lo encuentra en el cuarto de máquinas y le dice, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Capitán, me va a disculpar, yo le prometo que yo pagué mi boleto, no estoy aquí infiltrado, lo único que me da vergüenza, porque no me alcanzaba para estar allá, y como yo no quería pasar esa vergüenza, aquí he estado las últimas semanas comiendo lo que he podido. Y le dice, quiero ver si es cierto, muéstrame el boleto. Y cuando el hombre saca ese papel arrugado y se lo muestra, le dice, ¿qué acaso, hijo lindo, no leíste lo que dice aquí abajo? ¿Y qué dice? Que junto con el pasaje tenías derecho a comer todo lo que quisieras, y podías estar en el desayuno y podías comer hasta saciarte, y podías estar en el almuerzo, y si te quedabas con hambre repetirte, y en la cena no había restricciones para ti. Has estado así porque has querido. Ven, aunque sea las últimas horas, y vamos a disfrutar juntos, porque ya está pagado. Y este hombre llegó y veía ese restaurante lleno de comida, y dice, lo que me he estado perdiendo. No te vaya a pasar que llegues al cielo y veas esos almacenes de bendiciones que Dios tenía para ti, la salvación de un hijo tuyo, la sanidad divina, la restauración de tu matrimonio. No vaya a ser que encuentres una bodega llena de milagros que no recibiste porque no oraste, porque no sabías que podías reclamar en oración esas bendiciones que Cristo pagó por ti. Tus bendiciones ya están pagadas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Y pedimos sin fe, dudando. Pero el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Dice la palabra de Dios, pida con fe, no dudando nada. Eso se hace en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, usted necesita desarrollar una vida de oración todos los días, pedírsela a Dios. A algunos nos cuesta,
pero usted se la puede pedir al Señor y tomar la disciplina, levantarse y a cada momento practicar la oración. Así seremos templos dedicados al Señor. Ore para ponerse a cuenta, ore cuando esté afanado, ore cuando le hagan injusticia, ore si le duele su corazón, ore cuando tenga un anhelo, ore si quiere comprar algo y no le alcanza y usted de verdad necesita, anhela algo, ore, ore, ore. Hay gente que vive frustrada porque quiere y no puede alcanzar. Ore. Si es de Dios, se lo va a dar. Si no es de Dios, le va a quitar el anhelo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En tercer lugar, ¿cómo tenemos un templo dedicado? ¿Cómo tenemos una vida consagrada al Señor? Procure tener una vida, viva una vida de constante adoración. Mire, por favor, vamos a poner el tercer punto, hermanitos, en la pantalla. El tercer punto. Vive una vida de constante adoración. Mire, por favor, primer libro de Reyes 8:62. Bueno, por el tiempo nos vamos a ir hasta el 66. Aquí termina la dedicación, versículo 66, dale adelante. Mire abajo de la pantalla. Al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas. ¿Cómo se fueron? Alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Lo importante de tener un templo es que ahí se iba a dar la adoración por medio de sacrificios. Usted y yo ya no necesitamos ofrecer sacrificios porque ya se ofreció el sacrificio eterno por nosotros. ¿Cuál es? Cristo. Cristo entregó su vida, Él es nuestro Cordero perfecto. No hay, ya cesaron los sacrificios. No hay necesidad de ofrecer más sacrificio que el sacrificio de Cristo. ¿Sabe qué es la adoración en nuestro templo? Una actitud de constante gratitud. Gratitud por el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor por tu salvación? Vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden empezar a pasar. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de este lugar llorando, aún en el carro, de agradecido por la obra de Cristo en tus hijos? Usted sabe lo valioso que es que un hijo de uno ame a Cristo. Qué terrible es cuando un hijo se va y se aleja de Dios y se aleja de la iglesia y no quiere nada con Dios, pero que sus hijos amen al Señor, que sus hijos le sirvan. Eso es algo por qué estar agradecido. Pero andamos cara empurrada, del griego empurrado, amén. Somos quejistas, somos malagradecidos. En nuestro templo no hay adoración, hay queja. Pero una vida agradecida cambia su queja por gratitud. Y es bien fácil hacerlo, pero es un poquito sutil. Vamos con mi esposo uno de estos días. Y el día lunes amanecemos molidos. En la mañana lo tratamos de tomar con calma. Aprovechamos para ir a hacer algunas compritas al mercado. Mientras íbamos, bueno, hay que cargar cosas y dedicarse, y llevar una lista. Y yo la acompaño tempranito en la mañana. Y me dice, ay no, otra vez tenemos que ir al supermercado, otra vez a hacer la lista, a llevarle las comidas a los chuchos y a llevarte la comida a vos. Me dijo, yo sentí que se estaba quejando y me puso en la categoría del chucho, fíjese. Comemos. Bueno, la cosa es que ella sola, sin que yo dijera nada, no, venite, y la abracé y íbamos caminando, entrando al mercado. Y ella sola me dijo, qué feo, ¿verdad? Qué feo. Me acaba de regañar el Señor. Y eso le dije, fíjate que me puso en mi corazón que en vez de quejarme, hay que ir al súper, mejor diga, gracias Señor, porque puedo ir al súper. Porque hay gente que quisiera y ahorita te está rogando que le mandes la provisión. Y si se la mandaras, lo primero que hiciera fuera ir al súper y comprarle las cosas. Usted sabe la angustia que vive alguien que no tiene la provisión para ese día, pero Dios es bueno. Y ayúdame Señor, dice que le dijo, ayúdame Señor también a estar sensible a aquellas personas que necesitan provisión. Gracias. Mire qué importante que usted cambie su queja por agradecimiento. ¿Cómo podemos dedicar nuestro templo al Señor? Y con esto terminamos.
para darle gracias a Dios. En primer lugar, obedeciendo su palabra. En segundo lugar, orando por todo y para todo. Y en tercer lugar, teniendo una actitud de gratitud. Póngase de pie mientras oramos. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. ¿Cómo está tu templo? Alábalo de verdad. Llenos de alabanza y de adoración. A ver, alabemos a Cristo. Tú eres Rey de Reyes, dígale. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Ayúdame a tener una actitud agradecida. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores y Señor de señores. Tú eres digno. Tú eres digno de que todos te adoren. De que todos se adoren. A ver, hable con Dios. Lo que usted más necesite de este sermón, pídaselo a Él. Señor, una vida de oración. Regálale al que te lo pida hoy una vida de oración. Regálale también la respuesta a sus peticiones. Una sanidad divina en el nombre de Jesús. Una restauración matrimonial en el nombre de Jesús. Que haya oración en nuestro templo, Señor. Que haya oración y alabanza constantes a ti. Que si nos hemos alejado, sepamos que oirás tú desde tu casa y perdonarás, Señor. Que sepamos que a ti llega lo que aquí hablamos, que hasta allá llega el olor fragante de la adoración en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dígale, perdóname por enfocarme en lo externo. Perdóname por enfocarme en criticar lo externo de otros y no ver lo que hay en mi corazón. Gracias por recordarme que debo caminar en obediencia. Ayúdame a hacerlo en mis finanzas. Ayúdame a hacerlo en mi vida personal. Ayúdame, Señor, porque hay muchas áreas en las que yo flaqueo. Hable con Dios, hermano. Aproveche estos minutitos finales. Quiero crecer, dígale, quiero crecer en obediencia. Quiero que gobiernes mi vida. Le decimos, yo quiero que gobiernes, ahí mismo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio vivo. Me doy en sacrificio. Dígale, yo quiero que tú ordenes mi caminar con tu palabra. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre viva en su voluntad. Quiero hablar con los hermanos que nos visitan por primera vez, también con los que nos ven en casa. Si usted está aquí por primera vez y Dios le ha hablado a través de su palabra, quiero que sepa que no es casualidad. Es Dios el que le ha traído a este lugar. Por eso le pido en el nombre del Señor, no se vaya de este lugar. No corte esta transmisión sin haberle entregado primero su vida al Rey que te ama y que dio su vida por ti. Y lo único que tienes que hacer es reconocer de todo corazón que necesitas el perdón de Él. El Señor está listo para perdonarte. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor, el Padre, te ha traído a Cristo esta mañana. Y por eso cerremos nuestros ojos. Y ahí donde está, frente a esa pantalla, aquí donde está en esta iglesia, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Necesito tu perdón. He querido cambiar muchas veces y no lo he logrado, pero este día te rindo a ti
mi vida. Dígale estas palabras que son poderosas. El Señor las va a tomar en serio. Te entrego mi vida, mi corazón y mi hogar. Ordena mi vida conforme a tu palabra. Quiero ser un hijo de Dios. Le decimos la última vez: yo quiero que gobiernes. Dígale: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy yo quiero que tú ordenes. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre vivas en tu voluntad, conforme a tu palabra. Muchas gracias a los hermanos del streaming por habernos visto. Hermanos preciosos que estamos en esta mañana aquí, estamos despedidos. El Señor me los bendiga. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios les bendiga. Salude a unas 5 personas antes de retirarse. Dios les bendiga. Ricky, tráete la base y el